6 días de activismo para erradicar la violencia contra las mujeres. El día de hoy llevaremos a cabo la videoconferencia Violencia de Género en el Trabajo e Inteligencia Emocional, la cual es impartida por la licenciada Mariana Nieves Azamar, en donde a continuación me daré lectura a su semblanza curricular. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México. Sus líneas de interés son equidad de género, prevención de la violencia. Su trayectoria laboral abarca las entrevistas psicológicas y las exposiciones orales de carácter didáctico. Actualmente se desempeña como conferencista en la Subdirección de Igualdad de Género y asesora del área de atención a la diversidad sexual, además del Consejo para la Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación del Estado de México. Sin mayor preámbulo, licenciada Mariana, le damos el uso de la voz. Muchas gracias y nuevamente bienvenida. Muchas gracias, licenciada Gabriela. Pues bueno, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. En efecto, pues mi nombre es Mariana y laboro en el Consejo Escolar para el Bienestar, específicamente en la Subdirección de Igualdad de Género e Inclusión de este consejo. Y pues bueno, efectivamente vamos a comenzar un tema que es muy interesante. Llevamos solo como un dato importante y para abrir nuestra charla, llevamos ya alrededor de 10 a 15 años con altos índices de violencia en general en nuestro país y lamentablemente el Estado de México siempre oscilamos en los primeros 3 lugares, ¿no? En violencia de todo tipo. Y no es la excepción el caso de la violencia en el trabajo, que bueno, la violencia de género tiene diferentes formas de manifestarse, diferentes lugares, escenarios, y pues bueno, la violencia de género en el trabajo también el trabajo es un lugar donde se da mucho la violencia, pero como todo tipo de violencia ya está normalizada, ya no nos damos cuenta cuando estamos ejerciendo violencia o cuando la estamos recibiendo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver de qué trata este tema, cómo de pronto pasa desapercibido o cómo de pronto nos falta este tema de la cultura de la denuncia, ¿no? Entonces, bueno, para comenzar, me gustaría contarles que cuando hablamos de violencia solemos confundirla, este fenómeno, con la agresión. A veces nos referimos a la violencia incluso con esta palabra. Resulta que la agresión no es lo mismo que la violencia, ¿no? La agresión es un instinto natural de supervivencia que tenemos todos los seres vivos, los seres humanos, las plantas y los animales, que brota cuando nos sentimos en riesgo, en peligro o consideramos o sentimos o percibimos en riesgo o peligro algo que resulta importante para nosotros. Por ejemplo, una hembra animal cuando acaba de tener a sus cachorritos y alguien se quiere acercar, pues siempre, trata de cubrirlos. Si nos seguimos acercando, va a reaccionar cada vez con más ímpetu, con más intensidad, ¿no? Pero es porque se sienten en peligro, siente vulnerables a sus cachorros, por ejemplo, ¿no? Pasamos, por favor, una diapositiva. Muchas gracias. Entonces, resulta que, reitero, la violencia es algo que brota abruptamente en los seres vivos cuando nos sentimos en riesgo o en peligro. No así en el caso de la violencia. La violencia es un fenómeno completamente premeditado, completamente planeado. No es algo que ocurrió no es algo que ocurrió fortuitamente, no es algo que ocurrió sin querer. La violencia es un acto, es un fenómeno premeditado y que lleva toda la intención de generar daño. Pasamos, por favor, una diapositiva. Muchas gracias. Resulta que la violencia tiene esta particularidad.
cuando se ejerce violencia sobre algo o alguien, estamos conscientes todo el tiempo de esa intención de daño. No es como que me tropecé y te pegué, es que yo te estoy pegando porque quiero causarte algún daño, ¿sale? Esta intención, esta intencionalidad, este tono de voluntad sí lleva a la violencia, ¿no? No es fortuito. Entonces, bueno, la violencia se puede ejercer hacia un grupo de personas, hacia otras personas, hacia cualquier ser vivo, incluso a cualquier objeto, ¿no? Entonces, aparte de eso, también podemos ejercer violencia hacia nosotros o nosotras mismas, ¿sale? Eh, la violencia tiene la particularidad de que sus consecuencias suelen ser, impactan en cualquier área de la vida, ahorita lo vamos a ver específicamente, pero eh, puede llegar a tener consecuencias sumamente graves o privar de la vida a alguien, ¿sale? Pasamos otra diapositiva, por favor, muchas gracias. En pantalla tenemos 4 tipos de violencia. Es importante que identifiquemos que están separadas o separados los tipos solo para que se puedan explicar y comprenderlos y también porque así está señalado en la ley, por ejemplo, general de acceso de las mujeres a un acceso libre de violencia, ¿no? A una vida libre de violencia. Entonces, están separadas para comprenderlas y poder explicarlas e identificarlas. Sin embargo, un solo acto de violencia puede impactar en todas esas áreas, ¿sale? Entonces, la violencia física es cuando un cuerpo entra en contacto con otro cuerpo, con un arma o con un objeto, y generalmente este tipo de violencia tiene la característica muy especial de que nos deja marcas en el cuerpo cuando somos víctimas de ella. Generalmente nos puede dejar rasguños, heridas, alguna marca. No así en el caso de la violencia psicológica, que suele generar impactos a niveles profundos del ser humano, en su mente, en sus emociones, incluso llega a ser tan dañina que puede trastocar la percepción que se tiene de la vida y de sí mismos. Entonces es importante, algunos autores la señalan como uno de los tipos más dañinos de violencia, justamente por esta situación, porque puede llegar, las consecuencias de la violencia psicológica pueden quedarse por el resto de la vida de una persona. Y un acto que consideramos una broma, un chiste, una situación que para mí no es importante, para otra persona puede no serlo, porque hay momentos en que las personas o no tienen el mismo nivel de resistencia emocional que yo para considerarlo algo ligero, o están en un momento de su vida vulnerable emocionalmente y que pueden tomarlo a mal, y que esa marca puede quedar, reitero, por el resto de la vida, ¿no? Entonces es importante que tengamos en cuenta que la violencia no siempre es tan visible, la violencia no siempre es tan obvia. Respecto a la violencia patrimonial, es todo daño, robo o maltrato que hay hacia nuestro patrimonio. A veces decimos, bueno, es que yo no tengo patrimonio porque yo no tengo bienes inmuebles o bienes muebles, ¿no? Pues resulta que sí todos tenemos patrimonio. Por ejemplo, los niños o los adolescentes o alguna persona menor de edad, usamos anteojos, nuestra ropa, nuestras cosas personales, ese también es nuestro patrimonio. Nuestros documentos oficiales de identificación oficial también son parte de nuestro patrimonio y si alguien los daña, los rompe o los roba, está ejerciendo violencia patrimonial sobre nosotros, ¿sale? Dentro de este mismo tipo de violencia tenemos otro que es la violencia económica. La violencia económica es todo daño, maltrato o robo que hay literalmente hacia nuestro dinero. Por ejemplo, los fraudes bancarios, que lamentablemente son tan comunes desde hace unos años para acá,
son parte de la violencia patrimonial y, por supuesto, de la violencia económica, ¿sale? Y tenemos otro tipo de violencia que lamentablemente tengo que mencionar que llevamos ya muchos años, alrededor, les comentaba al inicio de la charla, alrededor de 10 a 15 años, oscilando entre los primeros lugares a nivel nacional como Estado de México en violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, ¿no? Ese es un dato muy lamentable, pero que sí está brotando demasiado ya a niveles macros. Y bueno, la violencia sexual es cuando un acto o un contacto que hay entre una persona y otra genera abuso de poder, generada a partir de abuso de poder o confianza, manipulación incluso, engaño, seducción o mentira. Se obtienen ciertas satisfacciones sexuales, ¿sale? Reitero, la violencia no necesariamente tiene que ser algo visible, algo físico. Incluso la violencia sexual es considerada violencia sexual incluso desde una mirada, una palabra o una caricia que no necesariamente tenga que ser en partes genitales de nuestro cuerpo. Puede ser mi mano, puede ser el hombro, puede ser cualquier parte de mi cuerpo, pero que busque la persona que violenta esta satisfacción sexual, ¿sale? O que tenga esta connotación de tipo sexual. Pasamos, por favor. Les comentaba que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia nos dota de diferentes conceptos y dentro de las modalidades de la violencia nos señala dos que en este día nos ocupan, ¿no? Uno es la violencia laboral, que es cuando se ejerce ciertas omisiones o ciertas limitaciones del acceso a los derechos laborales de una persona. Por ejemplo, cuando no la queremos contratar por alguna condición, cuando no se respeta su permanencia o condiciones generales de trabajo, cuando se descalifica su trabajo, cuando se le intimida, se le humilla, se le amenaza. Reitero, esto a veces no es tan evidente, ¿sale? A veces son conductas muy sutiles, son conductas que, pero si yo no te estoy haciendo nada, pero es que si tú lo estás tomando a mal, ¿no? Ese tipo de comentarios donde sabemos que sí estamos ejerciendo violencia o que estamos recibiendo violencia y no pareciera que no hay una manera de mostrarlo, ¿no? De demostrarlo. Entonces, dentro de este tipo de violencia laboral, tenemos también cuando a una madre lactante no se le permite tener su periodo de lactancia. Eso también es violencia laboral. Y en general, cualquier tipo de discriminación por condición de género que se suscite dentro de nuestros espacios laborales, ¿sale? Pasamos, por favor, a la siguiente. Y bueno, tenemos la violencia de género dentro de estas modalidades que tiene que ver con generar cualquier tipo de acto violento que, reitero, busca generar algún daño hacia alguna persona solo porque es hombre o solo porque es mujer. A veces la violencia de género suele pensarse que solo es contra las mujeres. Y no, la violencia de género puede ser hacia cualquier persona, hacia niños, niñas, mujeres y hombres. Lo que pasa es que a veces, bueno, no a veces, la cultura hace o genera represión de ciertos aspectos emocionales sobre los hombres, derivado de esta cuestión tradicional del género. Si eres hombre, tienes que ser de una manera, si eres mujer, tienes que ser de otra, y no puede ser de la forma contraria o del sexo contrario, ¿no? Entonces, dentro de estas exigencias socioculturales y que ha habido sobre hombres y mujeres, existen algunas que son muy marcadas porque de pronto se piensa o se confunde que los hombres no tienen costos con esta ideología tradicionalista,
pero claro que los tienen. Y la primera y muy marcada de ellas es que ellos no pueden expresar emociones, por ejemplo, como ternura, como miedo, como dolor, como tristeza, porque son consideradas femeninas esos comportamientos de las mujeres, propios de las mujeres. Entonces, bueno, cuando alguien sale de esta lista de exigencias, cuando no se cumplen al pie de la letra, cuando alguien se comporta diferente o parece que se comporta como si fuera del sexo contrario, lo que se hace es generar daño hacia esa persona y ese tipo de violencia es violencia de género, ¿sale? Y se puede dar en cualquier espacio, por ejemplo, reitero, en el trabajo, ¿sale? Pasamos, por favor. Dentro de los diferentes tipos de violencia que podemos identificar en nuestros espacios laborales, hay 3 en específico que son muy marcados. Uno es el ascendente, otro es el descendente y otro es el horizontal, hablando jerárquicamente. El ascendente es cuando las personas o la persona, o sea, el grupo de personas o la persona que está ejerciendo violencia hacia otra persona es de menor jerarquía, es decir, la persona o grupo que violenta es de menor jerarquía que la víctima, ¿no? En el caso del descendente, bueno, en este caso sería un ejemplo del ascendente, son los subordinados hacia un jefe o jefa, ¿no? Y en el caso del descendente sería al revés, una persona con mayor jerarquía como un jefe o jefa hacia un subordinado o un grupo de subordinados, ¿sale? Y en el horizontal, tal cual, son personas con el mismo nivel jerárquico, ¿sale? Y bueno, vamos a ver un ejemplo. ¿Le doy compartir directo o hay que quitar la presentación para ponerlo? Vamos a ver un ejemplo de estos tipos de violencia laboral. Muchas gracias. Y vamos a ver. Espero que lo disfruten. Sí, Soy Raquel, de recepción. dime, guapa. Acaba de llegar una chica y dice que tiene una entrevista. Ah, sí, dile que voy enseguida. Perfecto. Oye, Raquel, ¿cuándo aceptarás que te invite a una copa una noche de estas? Un día de estos. Venga, hasta luego. Frígida. ¿Por qué coño no ponen la foto? Perdón, ¿sí se escucha? ¿Y sí se ve? ¿Sí? Ah, muchas gracias, perdón. Ahí va. Hola. Buenos días. Bien. Para no andarnos por las ramas, tu currículum no está mal. Formación cualificada, experiencia. ¿Por qué no has puesto tu foto? Para el trabajo que debo realizar no veo la necesidad. Pues en tu caso, con esos ojazos sumaría puntos. ¿Estado civil? ¿Hijos? ¿A qué viene esta pregunta? Bueno, queríamos asegurarnos de que no vas a quedarte embarazada y a pedir una baja por maternidad. Sería eso un inconveniente. Francamente, con los tiempos que corren no nos podemos dedicar a hacer de ONG. Así que, casada, hijos. En el currículum todo lo que necesitas saber. Con el paro que hay y lo difícil que es tener empleo, la actitud no es la más adecuada. Sin embargo, siento debilidad por las que os hacéis las duras. Si pones un poquito de tu parte,
podría no tener en cuenta esta actitud. Perdón. Oye, mira, que en recepción me han dicho que ya te han avisado, pero tienes ahí una chica que viene por una entrevista. Veo que ya conoces a la consultora que va a hacer que levantemos el vuelo otra vez. Apenas nos hemos presentado. Viene recomendada por el director general. Dicen que es la mejor en reestructuración de personal. Así que más vale que te lleves bien con ella, no sea que te vaya a echar. Haciendo las cosas de manera eficiente y profesional, nadie debe temer por su trabajo. Pero ya he visto que hay que hacer algunas correcciones. Haremos la reunión en el despacho del director. Por cierto, no te olvides de la chica de la entrevista. Es de las que te gustan. Con la de paro que hay y lo difícil que es tener un empleo, tu actitud no es la más adecuada. Pero si pones un poquito de tu parte, podría no tenerlo en cuenta. Por cierto, ¿cuánto hace que actualizas tu currículum? Pues bueno, volvemos porfis a la presentación, gracias. En el video vemos un caso de violencia descendente, que aparentemente es descendente, ¿no? Él tiene mayor jerarquía y está contratando a alguien subordinada. Y después resulta que en realidad era ascendente, ¿no? Porque a la que estaba intentando, o la que estaba a la persona que estaba violentando, era pues su jefa en ese momento, ¿no? Es la que iba a auditarlo. Entonces, es muy particular este video porque la violencia de género hacia las mujeres en los ámbitos laborales suele ser muy común. Pasamos, por favor, otra. Ahí, gracias. Suele ser muy común, tal es así que cada 5 años, por eso vemos 2021 en nuestra diapositiva, cada 5 años realiza una encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones, la INDIRE, que se conoce como INDIRE, y nos arroja que la discriminación es el tipo de violencia más común en el ámbito laboral, ¿no? La discriminación, por supuesto, abarca diferentes motivos, por diferentes situaciones. Sin embargo, reitero, las mujeres solemos ser, o pareciera que solemos ser las más violentadas. Ojo, estas cifras son oficiales, más no reales. ¿Por qué? Porque mucha de la violencia de género, por ejemplo, contra los hombres, no se denuncia por estas condiciones de género que yo les comentaba hace un momento. No tenemos cifras reales porque ellos no suelen denunciar este tipo de violencia, justo porque son juzgados, etcétera, ¿no? O se sienten juzgados. Pero dentro de las más frecuentes manifestaciones de violencia de género hacia las mujeres dentro del trabajo y en muchos ámbitos de la vida, pero hablando específicamente de la laboral, la de tipo sexual es muy común. Desde comentarios, desde este tipo de situaciones bueno, a ver, vamos a contratar a alguien, pero debe de tener cierto perfil, o yo tengo que ver físicamente cómo es la persona, cómo es la mujer, a ver si la contrato o no, como en el video, ¿no? O ciertos comentarios, o el tratar a las mujeres como si fueran inferiores a los hombres, o como si no tuviéramos el mismo nivel de inteligencia o de desarrollo, ¿no? O podamos desarrollarlo. Sí, dígame, licenciada Gabriela. Gracias. Solamente como agregar aquí comentarios, el maestro César Archundia comentó, ¿no? Incluso el comentario de su compañero es violento al referir que la persona que va a la entrevista es de las que le gustan. Sí, claro. Sí, justo, o sea, incluso sí es podría parecer violento y sí lo es. Sin embargo, es algo que si lo ponemos en este contexto, lo propició la misma persona violenta, ¿no? Porque trata así a las mujeres. Entonces, sí, de ahí es donde hay estas como situaciones que pueden llegarse a normalizar
y que entonces podemos empezar a fundir, reitero, ¿no? Las manifestaciones de la violencia, pero sí, efectivamente. Entonces, les comento, muchas gracias por su comentario y aportación, licenciado. También en nuestro país, 18% de mujeres que trabajan mencionaron haber enfrentado por lo menos un acto de discriminación a lo largo de su vida laboral, lo cual aumenta más del 20% en mujeres de 25 a 34 años, que es como la edad laboral más activa, ¿no? Entonces, es preocupante este punto. También se señaló que las formas de discriminación más frecuentes en el ámbito laboral son que se le paga menos a las mujeres que a los hombres realizando el mismo trabajo, las mismas actividades o teniendo las mismas responsabilidades laborales, y que es más difícil para una mujer ascender de puesto, por ejemplo, mejorar su posición laboral, que para un hombre, por estas ideologías tradicionales de género que tenemos pues en nuestro país, ¿no? Desde hace millones de años. Yo digo, pasamos por favor. Entonces, ¿qué pasa con las personas que sufren violencia dentro de sus áreas de trabajo, dentro de sus oficinas? Pues tienen diversas consecuencias que van, por supuesto, desde las psicológicas hasta las sociales, hasta las incluso físicas de salud, ¿no? Van desde la irritabilidad, miedo, ansiedad, derivado de esto tienden a caer más en alguna adicción. Recordemos que las adicciones no siempre son el alcohol y el cigarro, que sí es muy común. También puede ser comida, también pueden ser juegos. Ahorita está muy marcado y muy común el tema de las apuestas, ¿no? Con los partidos de fútbol, con los partidos deportivos, con diferentes situaciones. Entonces hay que cuidar el no caer en adicciones, por ejemplo. O estas personas tienden a caer en adicciones porque, sobre todo, reitero, hay un punto en el que llegan como a callar las situaciones, como a quererlas llevar solos o solas, y entonces llega un momento en el que su misma psique, su misma mente busca de alguna manera aliviarse, ¿no? Pero es como un círculo vicioso porque tú tratas de resolverlo de alguna manera y vuelves al otro día al trabajo y otra vez tienes el estímulo negativo y otra vez tú tratas de descargar, y entonces es tan tóxico ese círculo que termina siendo algo grave, ¿no? Como una adicción. Y en temas así como ya más personales o de vida ya más personal como familiar, tiende a haber mucho malestar. ¿Por qué? Porque pues si a mí me están violentando en mi trabajo, ¿a dónde creen que llego a explotar? Pues claro, con mi familia, con la gente que tengo cercana y con la que sí puedo expresar esas molestias, porque no me voy a ir, o lo ideal, o por el propio, la propia supervivencia laboral, para que no me corran, no me voy a broncear con mi jefe o mi jefa, ¿no? Entonces voy a llegar a descargar esa tensión o ese cúmulo de tensiones, emociones y sentimientos en la gente que pues sí me va a aguantar, ¿no? Y entonces empiezo a generar problemas familiares y empiezo incluso a abandonar mis responsabilidades con la familia, ¿no? Algo que suele ser muy sorprendente para las personas cuando se los comunico como consecuencia de la violencia laboral es que pueden tener baja en la libido sexual. Por supuesto que muchas personas cuando tienen mucha tensión emocional, mucho estrés, suelen perder la libido. Bueno, pues el caso de la violencia laboral pues no es una excepción, ¿no? Y por supuesto pues han generado separaciones matrimoniales, por supuesto hay problemas económicos, porque aparte si hay una adicción pues se está gastando el dinero en esa adicción, ¿no? O porque ya me pagan menos, porque me están violentando o están desvalorizando mi trabajo y termino pues igual y ya sin empleo, ¿no?
Y pues por supuesto no van a poder acceder a un puesto de trabajo con facilidad, ¿no? Pasamos, por favor. Y bueno, ¿qué es más bien, qué tengo que hacer o cuál sería una alternativa que yo tengo si estoy bajo esta situación? Primero, pues hay que denunciarlo, ¿no? Hay que ir a nuestro comité correspondiente de ética, contraloría o lo que corresponda en nuestra estructura laboral. Pero más allá de eso, pues existe algo que se llama inteligencia emocional. Vamos a ver punto por punto de qué trata esto. Y para eso vamos a mirar otro video, ¿sale? Denme un segundo. Voy a compartirlo. Muchas gracias. Nuestras emociones dictan cómo resolvemos problemas, cómo nos relacionamos con los demás, cómo creamos, descubrimos, amamos, odiamos, construimos. Además, todos tenemos una tendencia innata a contagiarnos de las emociones de los demás. Es un proceso primitivo, automático e inconsciente, que se manifiesta a través de la comunicación no verbal. Uno de los mecanismos neurológicos que nos hacen imitarnos los unos a los otros son las neuronas espejo, que propician la imitación automática de los gestos y de las emociones que reconocemos en los demás. Para sobrevivir, para no estar fuera de la manada, imitamos a los demás de forma consciente e inconsciente. Por eso copiamos las modas, los gestos, las ideas, la forma de hablar de los demás. De hecho, sabemos que la presión social por conformarnos al grupo es tan grande que nos angustiamos cuando pensamos de forma distinta a los demás. El cerebro, en cambio, nos premia si nos conformamos a lo que dice y piensa la mayoría. Un experimento a cargo de Melsoff y Moore demostró que los bebés de 1 hora de vida ya son capaces de imitar expresiones faciales. ¿Por qué? Porque como estamos programados para sobrevivir, imitarnos podría salvarnos. Imagina una bandada de pájaros a la que se acerca un peligro sigilosamente. El primer pájaro que lo vea saldrá volando y los otros le seguirán sin pensar, porque la bandada les da protección y multiplica sus posibilidades de detectar el peligro y de ponerse a salvo. Y es que las emociones como la ira, la tristeza o el miedo pueden ser útiles, pero también pueden resultar perjudiciales si no aprendemos a limitarlas y a gestionarlas. Listo. Bueno, el tema de las emociones es algo complejo, profundo, pero que si aprendemos y que aparte no, como cultura, no tenemos este hábito de atenderlas, ¿no? O de entenderlas incluso. Sin embargo, ya cuando las comprendemos y las empezamos a manejar, son sumamente útiles para nuestro desempeño. De entrada, para la relación que tenemos con nosotros y nosotras mismas, y posteriormente para nuestro desempeño sociocultural, social, cultural, laboral en este caso, ¿no? De hecho, muchos autores señalan que entre mayor inteligencia emocional tenemos. ¿Qué es la inteligencia emocional? Bueno, pues es saber usar nuestras emociones enfocadas a nuestros objetivos o irnos modulando a través de ellas y sacarnos el mejor provecho en todas nuestras áreas de vida, ¿no? Ahorita lo vamos a ver específicamente, pero bueno, es importante mencionar que las emociones son multifuncionales, nos ayudan a sobrevivir, nos ayudan a adaptarnos y nos ayudan a relacionarnos. Sin embargo, como nos menciona el video,
tenemos esta necesidad innata, natural, los seres humanos, de pertenecer, de imitarnos, ¿no? De no sentirnos fuera del grupo. Entonces, es importante que ahí entre este filtro donde yo puedo identificar qué conductas y comportamientos pueden estar siendo violentos, que yo puedo estar emitiendo, y entonces irlos cambiando o eliminando, prevenirlos, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar comprendiendo las emociones. Resulta que hay 5 emociones básicas. Cualquier otra que podamos pensar o mencionar entra en alguna de estas 5. Esta es una clasificación muy, muy puntual de los pues, teóricos, ¿no? E investigadores. Y bueno, estas emociones son la alegría, la tristeza, el miedo, el enojo y la sorpresa. ¿Cómo funcionan las emociones? Pasamos una diapositiva, por favor. Muchas gracias. Resulta que yo todo el tiempo estoy estimulada o estimulado, muchas gracias, por mi entorno, incluso por mis propios pensamientos. Una vez yo escuché a una persona decir que nunca sentía miedo. Eso es completamente irreal. Todas las personas estamos experimentando todo el tiempo emociones, todo el tiempo. Estas 5, ¿no? Incluso una de ellas es el miedo. Es algo natural completamente. ¿Qué resulta que sucede? Cuando pensamos que estamos reprimiendo la emoción, en realidad no estamos evitando sentirla, que eso es lo que se cree cuando se trata de reprimir. En realidad lo que estamos haciendo es limitar la expresión de esta, pero sí la estamos sintiendo, sí nos está moviendo y no, o sea, si lo analizamos ya más detenidamente, no estamos solo estimulados o estimuladas las personas por una sola emoción, sino por un conjunto de emociones, porque está mi mundo interno, que está teniendo pensamientos, recuerdos, sensaciones, estímulos del exterior. Entonces, todo eso me está generando un montón de emociones. Este tema es muy complicado, pero bueno, para irlo comprendiendo, vamos a ver cómo una cierta situación me va a generar ciertas reacciones fisiológicas. Las emociones tienen 2 componentes, un componente fisiológico y otro mental, que son mis pensamientos. Entonces, algo sucede y a mí de inmediato me reacciona el cuerpo. ¿Por qué? Porque estoy teniendo ciertos pensamientos. Y derivado de eso, yo emito una conducta. Es, por ejemplo, a mí algo me hace enojar y entonces yo empiezo a sentir calor en todo el cuerpo y se me tensan, es un ejemplo, no crean que me pasa. Entonces empiezo a sentir calor en todo el cuerpo, se me tensan todos los músculos, incluso puedo llegar a cerrar los puños. ¿Por qué? Porque mi fisiología, mi cuerpo, está preparándose para atacar. Entonces puedo incluso cerrar los puños. Pero también estoy pensando en lo que me hizo enojar. A la vez, todo esto está pasando en segundos, milésimas de segundos, mi cuerpo reacciona y tengo pensamientos y entonces, sin pensar, yo reacciono. Sí tengo tendencias, ¿no? Yo sé que a lo mejor si estoy enojada o enojado, voy a gritar. O la primera reacción que tengo es gritar. O le voy a aventar algo, un objeto a alguien. No sé, se me ocurre, ¿no? Entonces, ya estoy emitiendo una conducta. Pero no lo estoy pensando, estoy actuando por este conjunto de estímulos. O sea, esto es con una sola emoción. Ahora súmenle todas las otras que traemos adentro. Y es ahí donde entra la inteligencia emocional. Si yo sé que todas las personas traemos muchas emociones encima y luego yo todavía llego y le toco, ay, pero ni aguantan nada, ¿no? A veces decimos. Entonces, ahí entra mi inteligencia emocional. Cómo yo empiezo a reconocer mis propias emociones, comportamientos y reacciones emocionales y puedo comprender el de los demás.
y ya no tanto comprenderlo, dejémoslo en respetarlo, ¿no? Algo interesante sobre las emociones es que la emoción es esto, es un segundo. La emoción no te dura más de segundos. No dura ni un minuto, yo creo, una emoción. Cuando dura más de ese tiempo, se convierte en un sentimiento. Y ahí es donde vienen los problemas. ¿Por qué? Porque algo que me hicieron, que yo tuve una reacción así, en segunditos, puede llevarme a tener una conducta tan abrupta, tan violenta, que pueda llegarme a generar algún tipo de problema, incluso legal, por ejemplo. En el caso del enojo, ¿no? Hablando específicamente en el caso del enojo. Hace un tiempo en alguna oficina hubo una situación donde se turnaban las personas de la oficina para cambiar el garrafón de agua. Entonces se acababa el garrafón, le tocaba a alguien y así, ¿no? Entonces, total que empieza ahí un tema entre dos hombres, compañeros de trabajo de oficina, en el que decían, no, pero a mí no me toca, no, pero es que a mí tampoco, y entonces empiezan a friccionar y al final terminan despedidos, en pocas palabras, por un garrafón de agua. Pero no era el garrafón de agua, era este cúmulo de situaciones que cada uno traía, estas necesidades emocionales que ellos no habían podido identificar y que los estaba llevando a generar una situación ya que impactó en todas las áreas de su vida, porque por supuesto un despido te impacta en todo, en tus emociones, en tus pensamientos, en tu conducta, a tu familia, al sustento que tú tienes de ti mismo, incluso económico, el sustento que tú brindas a otras personas, como tu familia, por ejemplo, tus hijos, qué sé yo, tu esposo, tu pareja, no sé, incluso tu propio sustento y al final perdiste un trabajo, ¿no? Entonces, ahí está la importancia de comenzar a identificar, aunque en nuestra cultura no haya esta educación emocional, el empezar a identificarlo ya como adultos y adultas y poder usarlo en nuestro favor. Otra cosa hubiera sido si esos dos hombres hubieran tenido, por ejemplo, una asesoría psicológica o un tratamiento psicológico, que cabe mencionar, también está muy estigmatizado en nuestra sociedad, o ha estado estigmatizado. Actualmente la gente ya está más abierta, pero antes se pensaba que era para locos, ¿no? Que eso era para la gente que ya estaba salida de la realidad. Entonces, eso también es importante. La gestión emocional más adecuada sí se llega, o esa es otra de nuestras alternativas, la terapia psicológica, ¿no? Pasamos otra diapositiva, por favor, gracias. Resulta que hace ya varios años, hubo un teórico que se llama Daniel Goleman. Él se encarga de dotarnos de esta nueva teoría, porque realmente pues es nueva, ¿no? Tendrá unos 20 años aprox. Y decirnos que si tú gestionabas tus emociones, si tú reconocías y conocías tus propios sentimientos y tus propias emociones, podrías relacionarte mejor, podrías tener una mejor calidad de vida contigo mismo, contigo misma, y entonces generar mayor éxito en tus relaciones interpersonales, ¿sale? Vamos a ver puntualmente de qué hablaba Daniel Goleman. Pasamos, por favor. Pues bueno, Goleman nos decía que primero, el primer paso es conocer nuestras propias emociones. ¿Cómo voy a conocer mis emociones? Pues bueno, te voy a dejar unos tips que son muy efectivos. Primero tienes que, por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, de aquí de todas las personas que hoy me hacen el favor de escucharme, ¿cuántas de ustedes me podrían decir que saben perfectamente cómo reaccionan cuando están tristes, cuando están enojadas o enojados,
cuando tienen miedo? ¿Cómo reacciona su cuerpo? ¿Qué pensamientos tienen y qué conductas suelen emitir? Generalmente no lo sabemos. No crean que son los únicos o las únicas. No se sabe. ¿Por qué no se sabe? Porque nunca nos hemos detenido a autoobservarnos. Un buen ejercicio es que tú hagas una tabla en donde coloques todas y cada una de estas 5 emociones, que sería alegría, tristeza, miedo, sorpresa y rechazo, ¿no? Y entonces tú coloques cada una de las emociones y coloques también qué reacciones tiene mi cuerpo en otra columna. Y en la otra columna, qué pensamientos tengo y qué conductas suelo emitir. Y al final, cómo gestiono esa emoción. Obviamente no lo voy a saber en el momento. Esto es algo que tenemos que ir descubriendo porque nos tenemos que conocer, ¿no? Hay quien se descarga emocionalmente caminando en el pasto descalzo, ¿no? Hay quien se descarga emocionalmente platicándoselo a alguien. Hay quien se descarga emocionalmente hablando con su terapeuta, ¿no? Con su psicólogo, su psicóloga. Hay quien se descarga golpeando a otras personas, ¿no? Gritando, aventando algo. Obviamente estos ejemplos últimos son violentos. Lo que se busca es generar alternativas saludables tanto para ti como para tu entorno. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? Observarnos. ¿Cómo reacciona mi cuerpo cuando estoy alegre? Ah, no, pues ya me di cuenta que se me acelera el corazón, me pongo rojita o rojito y quiero saltar. Me siento muy inquieto, muy inquieta. Ah, bueno. ¿Y qué suelo hacer cuando estoy alegre? Ah, no, pues digo que sí a todo, porque me siento bien feliz. Ahí, este ejemplo nos muestra claramente, a veces pensamos que las emociones son positivas o son negativas. Decimos, no, pues la alegría es positiva porque me hace sentir bien. La tristeza es negativa porque me da para abajo, ¿no? Pero no es así. Todas las emociones son duales. Por eso la inteligencia emocional nos permite darles la dirección que necesitamos. Por ejemplo, el enojo puede ser un impulso muy poderoso para lograr un objetivo, en vez de pegarle a alguien, por ejemplo, que me va a traer consecuencias negativas, ¿no? La alegría, si yo estoy muy alegre, puedo caer en cometer este tipo como de situaciones que en mis 5 sentidos quizá no aceptaría, ¿no? Por ejemplo, no sé, alguien que acaba de ganarse bueno, digamos, alguien que acaba de recibir su primer quincena. Está tan feliz que va y se la gasta de un jalón, ¿no? Entonces, hay que ir mediando nuestras expresiones comportamentales, nuestras conductas, derivado de cómo yo me siento. Y ahí voy a empezar con la autoobservación, voy a empezar yo a conocerme a mí mismo, porque a lo mejor me voy a dar cuenta que cuando me enojo no me pongo tan agresivo o tan violento como yo pensaba, y en realidad lo que estoy sintiendo podría ser miedo. De entrada puedo estar confundiendo las emociones. De pronto hombres, justo derivado de esta tradición, llegan a consulta y dicen, es que ni siquiera sé qué estoy sintiendo, yo no sé, yo nada más siento todo el tiempo mucha angustia, no estoy tranquilo, me siento inquieto, pero yo no sé cómo se llama. No estoy diciendo que todos, ¿no? Pero es muy común. Esto pasa porque no nos conocemos y mucho menos emocionalmente. Entonces, conforme yo voy descubriendo qué emociones suelo y experimentar, puedo ir dándome cuenta en qué mood emocional suelo estacionarme, porque muchos estudios científicos actualmente nos señalan que existe incluso adicción a las emociones. ¿Esto cómo sucede? Pues resulta
que nuestro cuerpo se va adaptando a recibir cierto estímulo derivado de una emoción. Por ejemplo, alguien que es muy enojón o enojona, es porque su cuerpo, sus células ya están necesitando ese estímulo. ¿Sale? A veces, entre más estimulado está emocionalmente una persona, el cuerpo ya pide esa emoción. Por eso es que muchas relaciones, por ejemplo, de pareja que no son positivas para las personas, se vuelven tan adictivas. Es porque su propia fisiología, sus células del cuerpo, su cerebro, lo que su cerebro está acostumbrado a segregar bajo ciertas emociones, les está pidiendo ese estímulo. Es una cosa bien interesante. Pero bueno, el punto es que yo voy a darme cuenta a qué emociones puedo ser adicto o adicta observándome y llevando este registro. Este registro lo puedes ir. Obviamente, ahorita que yo te dije lo de las columnas, pues la mayoría no las vamos a poder llenar porque nunca hemos sido tan observadores con nosotros o nosotras mismas. Pero el irle dando ese seguimiento diario así de hoy me enojé, así en mi celular si quieren, ¿no? Hoy me enojé porque mi jefa me gritó. Es un ejemplo, ¿no? Ah, pero me puse roja, cerré los puños, no sé qué, y al final sentí inflamación en el estómago. ¿Por qué? Porque reprimí la emoción. Obviamente no le voy a ir a decir nada a mi jefa, ¿no? Pero puedo tener alguna alternativa como respirar, caminar, salir a tomar un momento el aire, no sé. Eso es lo que tú tienes que empezar a identificar. ¿Qué es lo que a ti te descarga de ciertas emociones? ¿Sale? Y derivado de eso vas a empezar a generar una gestión emocional. Te vas a permitir relajarte, liberar la irritabilidad o cualquier emoción que sea excesiva, como la melancolía, el enojo, la tristeza, la ansiedad. ¿Sale? Pasamos, por favor. En pantalla vas a ver diferentes formas muy fáciles y muy económicas de liberación y gestión emocional. Te decía, la respiración. Hay muchas formas y muchas como tipos de respiración. Sin embargo, te voy a dar la clave de lo más natural que tenemos los seres humanos y es, ustedes han visto cómo respiran los bebés. Cuando inhalan, ¿qué pasa? Se llena su panza, ¿cierto? Ajá. Cuando exhalan, se baja su pancita. Esa es nuestra respiración natural y es la que naturalmente nos da serenidad y calma, incluso cerebralmente. Entonces, al estar el cerebro en esa calma, se va todo el cuerpo, lo manda a todo nuestro organismo. Entonces, lo que vamos a hacer es inhalar. Y al inhalar voy a llenar mi estómago de aire. Y voy a exhalar por la boca. De inmediato sientes una calma. Si lo sigues haciendo, imagínate, estás muy enojado, muy enojada o con mucha ansiedad y empiezas a respirar así despacio porque si no te hiperventilas, ¿no? Te ahogas. Entonces, despacio, inhalas, llenas el estómago de aire y exhalas por la boca. Eso es algo súper fácil, súper rápido y no necesitas ni siquiera salir de tu lugar de trabajo, ¿no? Si es algo rápido que necesitas hacer, esa respiración de hecho, así deberíamos respirar como los bebés, nada más que conforme vamos creciendo y nos vamos adaptando al entorno y empezamos a olvidarnos de respirar, incluso con el solo hecho de parar un segundo y mirar cómo estás respirando, eso te da calma, te baja las revoluciones, pero son cosas que tú tienes que ir probando, ¿sale? La relajación muscular, tal cual. Lo mismo de lo que te menciono con la respiración, tú solo haces consciente el lugar del cuerpo donde estás teniendo tensión. Solo es pausar y sentir, no estoy sintiendo en la espalda, pues me estiro, me muevo y eso empieza a bajar. ¿Por qué?
porque lo que estamos haciendo con la respiración y la relajación muscular es tomar conciencia. Me estoy haciendo consciente de que estoy mal sentada, ¿no? Y que me estoy apachurrando la vértebra de quién sabe dónde y el músculo ya se me inflamó. O ya me está doliendo porque ya estoy apretando un nervio, por ejemplo. Entonces, esas cosas son muy fáciles, no necesitas ni siquiera salir del lugar donde te encuentres. Por supuesto que el ejercicio físico es una de las formas más saludables de liberar cargas emocionales. Caminar ya está comprobando científicamente que es una de las más completas, porque abarca todo nuestro organismo, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestros músculos, nuestros huesos, todo nuestro cuerpo está involucrado en una caminata, ¿no? El baile es uno de los ejercicios más completos que existen y muy divertido, por cierto. Bueno, a quien le guste bailar, y aunque no sepas bailar, solo el hecho de moverte al ritmo de alguna canción que te guste, eso también ayuda a veces a generar esta descarga emocional. Y también actividades creativas como escribir, dibujar, colorear, cantar, todo eso puede ser una buena alternativa, pero reitero, lo tienes que investigar, lo tienes que probar. Es probar hasta que encuentres tu medicina, básicamente, ¿sale? Y también quizá para unas emociones te va a servir una actividad y para otras emociones otra actividad. No todo va a ser igual siempre, ¿sale? Pasamos, por favor, ya estamos terminando. Después de que tú haces todo eso, de que tú empiezas a observarte, empiezas a identificar tus patrones emocionales o psicoemocionales, empiezas a manejar y a descargar tus emociones, ahora sí vas a poder usarlas en tu favor. ¿Cómo? A través de la autorregulación y la automotivación, tú puedes usar tus emociones para alcanzar objetivos. Reitero, hace rato te mencionaba, si tú sabes, por ejemplo, que el enojo te puede llevar a poner más empeño para alcanzar un objetivo, entonces lo estás usando esa emoción para tu propia motivación y tu propia satisfacción en vez de generarte problemas, por ejemplo. Y después de eso ya voy a poder yo reconocer con mayor claridad las emociones en los demás. ¿Para qué me va a servir esto? Pues para evitarme problemas, para tener relaciones más satisfactorias, para tener relaciones más exitosas. ¿Sale? Hay un tema importante que nos señala Daniel Goleman dentro de estos elementos de la inteligencia emocional y es la empatía. Solemos decir, es ponerse en los zapatos de la otra persona. Nadie se puede poner en los zapatos que no sean suyos. Absolutamente nadie. La empatía en realidad es reconocer en qué momento emocional puede ser más propicio que yo entre en contacto con otra persona o no, o incluso conocer mi propio estado emocional y saber que no está en óptimo para poder comentar algo a alguien o para recibir algún tipo de interacción, ¿sale? Entonces es muy importante. Esto, como lo vimos en el video, es una cosa inconsciente, es una situación que se reconoce a niveles inconscientes. No es que tú vayas por la vida y digas, ay, a ver, voy a ver cómo se siente mi compañero Pedrito, voy a ver cómo se siente mi compañero, no. Es algo que tú vas sintiendo, vas percibiendo a niveles inconscientes y que a veces tú automáticamente dices, ay no, pues como que hoy no siento como mucho, que sean como muchas ganas de acercármele. Creo que está enojado o algo tiene o está enojada. Entonces, en ese momento tu inteligencia emocional entra y dice, ¿sabes qué? Le voy a dar su espacio. Yo me voy a lo mío. Si él necesita o si ella necesita algo, me lo pedirá, ¿no? Pero no voy y le digo, oye, ¿pero qué tienes? A ver, ya dime qué tienes. ¿Pero por qué traes esa cara de no? ¿Sí?
simplemente es el respeto en pocas palabras, ¿no? Y entonces eso me va a permitir tener mejores relaciones en general. Y pasamos por favor a la siguiente. Y pues bueno, en pocas palabras, la inteligencia emocional es una herramienta que, sabiéndola enfocar adecuadamente, usándola a nuestro favor, va a ser una herramienta súper poderosa para nuestra vida en general interior, conmigo misma y con mi entorno, ¿sale? Finalmente voy a presentarles un video. A mí en lo personal me parece muy atinado y lo disfruto mucho. Espero que para ustedes también sea así. Ah, ahí está.
Bueno, el video, por supuesto, es un espacio diferente en el que, al que nos desenvolvemos o solemos desenvolvernos. Sin embargo, es muy claro al transmitirnos esta necesidad de empatía y, más allá de la empatía, de respeto. Todas las personas tenemos, en el momento que sea de nuestras vidas, algo que nos está sucediendo que no es siempre agradable. Y no necesitamos tener el letrero acá como, o acá abajo, o acá arriba, o acá, que le avise a todo el mundo lo que nos está sucediendo. Por supuesto que no. Simplemente lo que yo te invito el día de hoy es a que podamos, solo con lo mínimo de respeto, ¿no? Tratarnos. Y que el respeto incluye también a veces silencio, incluye espacio, incluye prestar o no, porque también tengo esa decisión, ese derecho de decidir si presto o no mi escucha a alguien que lo necesite, pero solo cuando me lo soliciten, ¿no? Me lo pidan. No, nada más de, a ver, ya dime, pero ya dime, ¿no? Entonces, yo te invito a que puedas ir nutriéndote de tu propio autoconocimiento, valga la redundancia, que puedas tú nutrirte de ti mismo o de ti misma y así puedas relacionarte mejor y, por supuesto, sentirte mejor. Y en caso de que esto no sea así, incluso con tu propia voluntad, pues entonces indica que hay que tener ya una atención profesional, que para nada es denigrante, que para nada está mal, porque la atención psicológica es como ir al dentista, es como ir al doctor cuando tienes gripa, es como ir al médico cuando sale una alergia, cuando lo que sea. Nada más que ese profesional se ocupa de tu mente, tus emociones y tus pensamientos, ¿no? Tus sentimientos. Y si tienes alguna situación de sentimiento, que los sentimientos nos pueden acompañar por el resto de nuestras vidas y eso es lo que nos enferma, físicamente y emocional y mentalmente, eso es lo que nos enferma, el no expresarlos, el no sacarlos. Solo ve y platícale al terapeuta. Eso también es salud mental, ¿no? Porque no es lo mismo que yo hable con un profesional objetivo que con una amiga en el café, porque si no es lo mismo que ir a tomarme un café, me siento igual de bien. Sí, porque es una acción terapéutica, porque es algo que sientes alivio, pero no te está resolviendo el tema. Por lo menos no adentro, no acá, no en las emociones, no en la mente. Entonces, bueno, pues yo las y los invito a que puedan atenderse emocionalmente más allá de cualquier situación que pueda estar sucediendo en sus vidas, en todos sus ámbitos, y pues que con el mínimo de respeto podamos relacionarnos, eso nos va a resolver y a evitar muchos problemas. Yo estoy muy agradecida con todas y cada una de ustedes y todos y cada uno de ustedes por haberme prestado su tiempo y estoy aquí para cualquier duda o comentario que tengan. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde y coman muy rico.
Está apagado el micrófono, creo. Pues, licenciada Mariana, te agradecemos sin lugar a dudas esta plática que fue, creo que mucho a reflexionar, ¿no? El entender que al final somos personas, más allá que fungir como servidoras y servidores públicos, pues somos personas que sentimos y que tenemos diferentes preocupaciones, ocupaciones, incluso también en nuestra mente, en nuestras emociones. Y como lo mencionaron, creo que el respeto es la palabra clave y creo que quiere participar el maestro César. Adelante, lo escuchamos. Creo que Ahí está. Nada más que ya, tiene su micrófono desactivado. Ahí está hablando, creo, ¿verdad? Es que el micrófono está desactivado. sí, maestro César, su micrófono está desactivado, entonces no lo escuchamos. Bueno, en lo que nos va diciendo, pues como te Acá se decía, está escribiendo ya, ¿verdad? sí, Ah, todos los micrófonos. Yo no fui. Ah. a ver, ahorita lo solucionamos. A ver, espérenme. Felicitarla por su conferencia. Bueno, en los comentarios, pues si nos podemos dar cuenta que fue una interesante exposición, excelente que muchas gracias, un tema muy interesante y el cuidado de nuestras emociones para tener una vida equilibrada, y felicitarla por su conferencia. Bueno, sin lugar a dudas, creo que todos nos hicieron reflexionar, todos nos llevamos algo importante que creo que nos genera la cuestión de una empatía en el sentido de un respeto hacia el prójimo, es decir, hacia nuestras compañeras y compañeros. Y bueno, antes de concluir, me permitiré compartir este reconocimiento. Espérame tantito porque, a ver, ahora yo soy la que anda peleando con el Teams. Un segundito. No te preocupes. Pues muchas gracias a ustedes. Algo que también es importante tener en cuenta es que a veces cuando las personas reaccionan negativamente o pareciera que nos están tratando mal, hay que reconocer que no es con nosotros, no nos lo tomemos personal. Las personas expresamos el trato hacia los demás, hacia las demás, como nos tratamos a nosotros y a nosotras mismas. Entonces, si lo miramos desde ese giro de perspectiva, pues nos damos cuenta que son personas que están sufriendo, ¿no? Que no justifiquen nada que me maltraten. Yo puedo tomar mi distancia, poner mis límites, pero eso va a evitar que yo genere emociones negativas, no negativas, emociones desagradables o que me puedan generar daño, ¿no? Y ya, pues muchas gracias a ustedes. Bueno, ahora sí, ya para concluir, licenciada, como le mencionábamos, le otorgamos el presente con reconocimiento, el cual dice lo siguiente: la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México otorga el presente reconocimiento a la licenciada Mariana Nieves Azamar por su participación en la videoconferencia Violencia de Género en el Trabajo e Inteligencia Emocional, en el marco del Día Naranja y del programa de actividades para visibilizar los 16 días de activismo 2025, acabar con la violencia digital contra todas las mujeres y niñas, dirigida al personal de este organismo defensor, Toluca, Estado de México, 4 de diciembre de 2025, signa Víctor Leopoldo Delgado Pérez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Agradecemos nuevamente a todas y todos por brindarnos de su tiempo, licenciada, igual por compartirnos esta capacitación tan interesante, y le recordamos que en el chat se encuentra el registro de asistencia y la encuesta de evaluación. Gracias a todas y todos. Excelente tarde. Muchas gracias. Bonita tarde. Gracias a ustedes.